militar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 16 de febrero del 2025. Muy buenas noches, Miguel, Buenas noches a todos. Buenas noches, Beto. y bienvenidos a esta nueva edición de Radio Rebelión. El día de hoy estaremos conversando, como es costumbre, de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, hablaremos brevemente sobre la situación de Gaza. Bueno, entrevistaron justamente a Miguel hace unos días, ¿no? Donde se habló largamente sobre este tema y estaremos difundiendo esta entrevista también en nuestras redes. Pero hablaremos brevemente un poquito sobre la movilización que hay en contra de los intentos de Trump de, bueno, de avanzar en la limpieza étnica contra Palestina, contra Gaza, ¿no? Y bueno, después hablaremos un poco de la situación de Argentina. En particular, bueno, hay varios escándalos alrededor de lo que hace Milei, pero nos centraremos un poco en el tema de que al igual que pasa en Bolivia y en Brasil, bueno, en Argentina también están los incendios y los negocios, ¿no? Los negocios con los incendios forestales, ¿no? Bueno, hablaremos de eso en un momento más. Y en el tema nacional, bueno, hablaremos y profundizaremos un poco más en análisis sobre los contratos del litio, bueno, el gran problema que hay actualmente. Y un hecho que también queremos denunciar con mucha fuerza es el asesinato de un líder indígena, un defensor del medio ambiente, bueno, que fue asesinado justamente por esto, ¿no? Por defender el medio ambiente. Entonces, bueno, un hecho terrible que, bueno, hablaremos un poco más en un momento. Entonces, como verán, un programa muy completo. Y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Bueno, bueno, a nivel de Gaza, ¿no? A nivel de lo de Palestina. Bueno, como decía Humberto, va a ser breve esto porque tenemos un video hecho en una radio de Cochabamba, eh, largo sobre el tema, que habla de distintas cuestiones, pero fundamentalmente de lo que está, obviamente, de lo que está pasando en este momento. Bueno, concretamente, como también lo dijimos en el programa pasado, Trump está amenazando con ocupar Gaza por Estados Unidos, convertirlo en un sitio turístico y expulsar a a 1,5 millones de palestinos, dijo él. Bueno, esto desencadenó una reacción, tanto hasta el gobierno de Egipto y Jordania dijeron que no puede ser, y eso que son gobiernos proimperialistas, asociados al imperialismo. Eh, bueno, no se sabe qué va a pasar. Israel, bueno, sigue por ahora el cese de fuego en Gaza, pero Israel está atacando otros lugares y también mató a 2 personas en Gaza ayer. Además está atacando Cisjordania. Bueno, y quería informar también que el movimiento Hamas está llamando a movilizaciones en Cisjordania, en muchos lados, contra este anuncio de Trump de que va a invadir. Por eso también están haciendo movilizaciones internacionales. En particular, el miércoles se anuncia una marcha importante en Buenos Aires, en Argentina. Eh, y nosotros aquí en Bolivia, como de costumbre, con las coordinadoras Solidaridad con Palestina, haremos marchas el viernes. eh, como mínimo en Cochabamba y La Paz, puede ser también que haya en otros lugares, pero eh, en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no es cierto? Porque este anuncio de Trump, evidentemente, es una barbaridad,
está anunciando expulsar a los palestinos de Gaza. Eh, bueno, eso quería informar. Como dije, después pasaremos por Radio Rebelión, el video más amplio con la información más completa, transmitida por Radio La Chiguana de Cochabamba. Muy bien, Miguel. Sí, muy importante todo esto que dices. Bueno, quería añadir un poquito el tema de que también en Siria, bueno, Israel ya dijo que no va a abandonar los territorios que ocupó en Siria, ¿no? En este último tiempo, ¿no? Además, bueno, de las violaciones al alto el fuego, están atacando a la policía de Gaza, esto para, bueno, generar caos, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? Y en el caso de Cisjordania, bueno, el ataque que hay brutal contra Jenin, ¿no? Es una ciudad, bueno, una gobernación en realidad, un espacio importante que es un campo de refugiados justamente bueno, de hace mucho tiempo. Y ahí, bueno, están atacando, está cercado actualmente Jenin y, bueno, hay un ataque brutal, ¿no? Con bombardeos, ataques constantes. Entonces, bueno, es la política de exterminio de Israel que continúa. Y bueno, está la amenaza en Gaza de que en cualquier momento pueden retomar, ¿no? Hay varias declaraciones de Netanyahu y de su gobierno de que, o sea, de una u otra forma parece que van a ver mecanismos para retomar la agresión y, bueno, la solución final que estaban desarrollando, ¿no? Que es una política de exterminio contra la población palestina en Gaza. Y bueno, y en cierta forma también lo están llevando adelante en Cisjordania, ¿no? Entonces, en ese marco, amerita las movilizaciones y como decías, ¿no, Miguel? Bueno, acá en Bolivia, en Cochabamba se mantienen las vigilias, los miércoles en la universidad, los viernes en la Plaza Central. En el caso de La Paz, esta semana es la vigilia, la actividad mensual que se está realizando en apoyo a Palestina. Estaremos este viernes 21 de febrero en San Francisco a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ya se irán organizando nuevas actividades y bueno, como tú decías, ¿no? Habrá movilizaciones también a nivel internacional. Ya hubo una muy fuerte, por ejemplo, en Inglaterra y en distintos países del mundo. Sigue la solidaridad, sigue la lucha por Palestina libre y realmente la única garantía de que este genocidio no siga adelante, la única garantía de que los planes locos y aireados de Trump, Netanyahu, se haga realidad es la movilización, ¿no? La movilización popular, la movilización de los pueblos del mundo y la máxima unidad de acción en defensa de Palestina y por la lucha por la destrucción de Israel y por una Palestina libre, ¿no? Entonces seguimos en ese eje y bueno, llamamos a todos los que escuchan este programa a que sean parte de estas actividades. Bueno, vámonos a Argentina ahora, ¿no, Miguel? Bueno, Milei, una serie de escándalos. Lo último es este tema que pasó ayer, básicamente, ¿no? Un escándalo donde hizo un fraude a través de criptomonedas, donde la gente que confiaba en él le hizo perder millones de millones a nivel internacional. Bueno, una cuestión terrible. Se habla, bueno, de un escándalo a nivel internacional, procesos y todo. Bueno, este es uno de los puntos, ¿no? Hay varias cosas más, pero hay una cuestión que se relaciona mucho con nuestro país, ¿no? En Bolivia, bueno, se ha hecho una constante los negocios con el incendio de nuestros bosques, y bueno, mi ley apunta a eso también en Argentina, ¿no? Coméntanos sobre esto, por favor, Miguel. Sí, podríamos pasar hay un video Muy de bien. información que hubo una marcha en Buenos Aires. Ujú, Concretamente lo que fue es, se desataron una serie de incendios que muchos fueron provocados, como pasó en Bolivia. claro. En Bolivia fueron más hectáreas, pero igual fue terrible. Y también hubo agresiones contra los pueblos indígenas del sur. Ujú. Veamos Eso el video refieren entonces. en la marcha de Buenos Aires, que está el video. Vemos el video y de ahí comentamos entonces, ¿no? Ahí lo Claro. tenemos. Ok, vamos con el video. Frente al obelisco, apaguen el fuego ya, los gobiernos son los responsables. Desde Ambiente de Lucha y la Juventud de Izquierda Socialista estamos presentes, siendo parte de las convocatorias que se están desarrollando en todo el país para exigirle al gobierno de Javier Milei
que destine el presupuesto necesario para apagar los incendios. La bancada de Izquierda Socialista y junto con las bancadas nacionales del Frente de Izquierda Trabajadores Unidad hemos presentado un proyecto de que se declare la emergencia contra los incendios en toda la zona de la Patagonia, otra también por Corrientes. Necesitamos que den el presupuesto necesario, no que criminalicen al pueblo mapuche y a los vecinos como está haciendo Patricia Bullrich. Fue muy importante esta semana la solidaridad de varios artistas como María Becerra, Tiago, poniendo el tema en agenda de la necesidad de que se consiga más presupuesto para pagar los incendios. 640 millones de dólares se enviaron al Fondo Monetario Internacional y tenemos una sola avión hidrante. Con esa plata se hubiera podido comprar 24 aviones hidrantes y podríamos estar ya hoy con los problemas resueltos. Por eso decimos bien fuerte que necesitamos la emergencia ígnea ya, plata hay, que se deje de pagar la deuda y que esa plata vaya destinado para que se apaguen los incendios en todo el país. Y reclamamos junto con eso el fin de la criminalización a los brigadistas y de los pueblos nativos que son justamente los que han cuidado los bosques durante todos estos años. Y además pedimos la libertad de todos los compañeros presos, la compañera mapuche y el compañero Nicolás. Bueno, muy, bueno, muy buena la declaración de las compañeras y bueno, realmente nos pone en contexto de lo que se está viviendo en Argentina, ¿no? Muy parecido a lo de acá. Bueno, aumentado que Milei es, bueno, directamente, ¿no? O sea, reprimiendo a quienes defienden esto directamente, ¿no? Y Claro, arrestándolo. a los pueblos indígenas, concretamente, Claro, a los mapuches del sur. claro. Y bueno, como tú decías, ¿no? Entonces es la misma política de incendios. Bueno, obviamente Argentina no tiene una reserva forestal tan grande como la Amazonía boliviana, ¿no? Pero igual están quemando los bosques que tiene, ¿no? Para Claro, garantizar, bueno, estos negocios, ¿no? así es. Me sorprende este tema de, bueno, este ataque además que hay para, bueno, eso, ¿no? De arrestar, o sea, es como que acá, bueno, acá estamos denunciando que despiden a los que despiden a los guardaparques, ¿no? Y que los acusan y hay todo este tema. Bueno, después hablaremos un poco más sobre esto, ¿no? Pero acá también el tema es, bueno, directamente el gobierno los arresta, ¿no? Para permitir que avancen este tipo de incendios, justamente, ¿no? Claro, Bueno, obviamente el gobierno es responsable y destaco en la intervención de las compañeras este tema, ¿no? Porque el eslogan de mi ley era no hay plata. Bueno, sí hay plata, ¿no? La plata la está regalando Milei al Fondo Monetario por la deuda que ya tenían y las nuevas deudas que Milei contrajo, ¿no? Se endeudó totalmente, ¿no? Se está vendiendo y está rematando a Argentina, no solo por su gestión, ¿no? Sino por muchas décadas, ¿no? Y realmente, bueno, esa es la política de Milei, ¿no? así es. No sé si quieres añadir algo más, Miguel. No, no, de Milei se puede hablar muchas cosas, claro, pero esta es la información de esta semana. Y por supuesto, la propuesta de la izquierda es enfrentar a Milei, continuar las movilizaciones, bueno, tanto por esto de los incendios como ahora por el tema de la estafa esa que hizo. Claro. Y por la política total de ajuste contra los trabajadores, ¿no? Sí, Con- claro, la y, política general de ah, Milei. claro. Bueno. Bien, seguiremos hablando de este tipo de hechos más adelante, bueno, en otros programas. Y bueno, pero pasemos al tema nacional, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de litio, ¿no? Vamos a pasar un video de un evento que se realizó donde varias organizaciones, un poco de tendencia ambiental y social, algunas, bueno, bastante reconocidas, realizaron un evento para bueno, plantear su posición y el análisis que hacían sobre los contratos de litio, ¿no? Tenemos un extracto de esta, que uno de los participantes detalla muy bien, bueno, las observaciones que hay sobre estos contratos, que queremos compartirlo con ustedes. Bueno, ahí la tenemos. Buenos días, compañeros. Es un placer poder estar con ustedes. Creo que como primer punto para señalar y reencauzar el debate sobre el tema del litio, yo quisiera identificar 5 puntos esenciales. El primer punto para mí es un punto fundamental y es el punto de las regalías.
Las regalías son actualmente del 3% para el carbonato de litio, como establece la ley 535. Sin embargo, el contrato con la empresa china, con el consorcio chino CBC, establece en su cláusula 14.2 en el parágrafo U que no vamos a poder cambiar nuestra cifra de regalías, que si queremos en el futuro incrementar nuestra regalía, vamos a tener que compensarle a la empresa extranjera. Y si es que no le compensamos y no llegamos a un acuerdo, la empresa china puede extinguir el contrato y tendremos que pagarle todo lo invertido. Ese es un punto clave y fundamental que debe subsanarse. El siguiente punto que quisiera tocar, mucho se ha estado hablando de si esto es una deuda o no es una deuda, si tiene intereses o no tiene intereses. Lo primero a señalarles es, aquí está el anexo financiero. Son 15 páginas de anexo que no fueron entregados ni remitidos en la primera remisión que se hizo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto se entregó 2 días antes del trabajo en sesión que hizo la Comisión de Economía Plural. Ahí agarraron y dijeron el ministro, los viceministros y los gerentes de YLB establecieron que no tenemos una tasa de interés del 12%, como ellos indican en sus informes. Sin embargo, cuando uno ve a detalle lo que dice este anexo financiero, establece que el interés que se va a establecer se dará en función del promedio de 3 cotizaciones de bancos internacionales. Y ahí no establecen un porcentaje específico, pero va a ser el promedio de 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Podemos esperar condiciones aún más desfavorables que el 12%, que ya es una tasa de interés bastante fuerte, bastante dura. El tercer punto que quisiera tocar es un tema de la redistribución de ingresos. ¿Cómo vamos? ¿Quién se va a llevar la mejor parte y la mejor tajada de este contrato? En ambos contratos, y en el caso del contrato chino queda más claro que en el contrato con los rusos. Es muy claro. Nosotros vamos a dividir las utilidades 49-51. Eso es lo que dice. Las utilidades, la ganancia, no las ventas totales. Y ahí pueden imaginarse, si nosotros vamos a gastar en el costo del servicio, en lo que tenemos que pagar, que son deuda, más sus intereses, más los costos operativos, más una licencia de servicio técnico. Pucha, si esto llega al 50%, vamos a dividir el restante 50% miti-miti. Será 25 y 25, más o menos. Entonces, no es como están diciendo 70%. La situación es una situación en la que no hay claridad absoluta sobre de dónde salen este 70% que señalan los ministros y viceministros en este momento. Pero lo que sí podemos afirmar, y con toda certeza, es que no nos vamos a llevar la mejor parte. Aún menos si es que volvemos al tema de las regalías, donde solo es el 3%. El cuarto punto que quisiera tocar, que para mí es fundamental, es el punto de los impactos medioambientales. Vamos a tener elevados consumos de agua. Van a afectar a más de 15 comunidades. Se van a afectar diferentes microcuencas. Y en los contratos no establecen cuáles son los niveles correctos, concretos de consumo de agua. Ese es un punto muy importante que va a afectar a la región y no contamos con un estudio de evaluación de impacto ambiental. El quinto punto, y para mí el más importante y fundamental, es que se ha violado el derecho a la consulta previa, libre e informada en diferentes microcuencas que son señaladas específicamente por el contrato, donde no se ha desarrollado ningún proceso de consulta y de donde se va a sacar agua y se va a secar, de cierta forma, grandes recursos como bofedales y otros elementos esenciales para la vida productiva en la región. Gracias. Bien, ahí teníamos esta exposición de distintas organizaciones, pero en este caso de uno de los compañeros que es parte de la Fundación Solón. Bueno, hay mucho que decir sobre este tema de litio. Es importante ver por qué hay una cuestión que ha destacado bastante en todos los informes, en todas las discusiones, que es la situación de la premura, la falta de documentos, que son documentos incompletos. Acá mismo se señalaba, ¿no?, de que el informe económico, etcétera, llegó después de la discusión, cosas de ese tipo. Entonces ahí hay mucha premura por aprobar estos contratos ya, ¿no? Y eso me parece que, y eso no se está hablando como tal, tiene que ver con el momento que está viviendo el país
Estamos viendo una situación electoral, ¿no? Estamos ya en campañas electorales, desde que todavía no tenemos definidos los candidatos, pero está en ese proceso, ¿no? O sea, todo el escenario político del país se está moviendo en lo electoral y Arce, o sea, por más de que las encuestas estén dando un 2% y que muchos incluso digan que no tiene posibilidad alguna, Arce está empeñado en tratar de mantenerse en el poder y de ir a la reelección, ¿no? Entonces quiere conseguir dinero de donde pueda, ¿no? Un tema es este tema de las deudas. Quiere endeudar al país para tener dinero para estos 5 meses que le quedan de gestión, prácticamente hasta agosto. Y el otro tema es este de litio, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, la premura para estos contratos de litio y que de una vez salga esto y que se empiece es básicamente que ya llegue dinero, ¿no? Que llegue dinero, bueno, al país en general y, bueno, a su gobierno, ¿no? Y que con ese dinero el gobierno pueda hacer algo, ¿no? Obviamente esto no está transparentado ni nada, ¿no? Ni qué recibiría el gobierno, etcétera, pero obviamente está detrás como una, un intento político desesperado del gobierno para obtener bueno, estabilidad económica en estos 5 meses que le quedan de gestión y poder mostrar algo al país, es este tipo de acciones, ¿no? En el marco de, bueno, de que está ajustando incluso, les está quitando la renta dignidad a los jubilados, bueno, a las personas de la tercera edad, ¿no? Bueno, está queriendo conseguir dinero de donde pueda para su campaña electoral, ¿no? Bueno, eso es muy importante y uno de los motivos centrales para decir no a toda esta situación, no a estos contratos, porque no podemos basar y más aún plantear un contrato que tiene duración de 40 años por un interés electoral de un gobierno que ya está de salida, ¿no? Pero más allá de eso y profundizando esto, porque la oposición que hubo en general de algunos de los candidatos no es una oposición de fondo, ¿no? Sino básicamente es una oposición en el sentido de que no queremos que tú hagas el negocio, yo voy a ganar las elecciones y yo haré el negocio más adelante, ¿no? Eso es lo que es, en general, podríamos decir, la posición de Evo Morales y de algún otro opositor derechista que llega a rechazar los contratos del litio, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso claro, ¿no? O sea, no hay una oposición de fondo, porque al final cualquiera de ellos quiere rematar el litio para obtener beneficios para ellos, para sus bolsillos, ¿no? Totalmente personales. Y así como se está viendo toda la situación, esto no augura nada bueno para el país y la explotación de litio se está viendo como algo que, como se muestra con estos contratos centralmente con esta empresa china, ¿no? Pero también con los contratos con empresas rusas, transnacionales, chinas y rusas, eh, bueno, por los precios, por las condiciones, por la forma en que se está manejando todo esto, no nos conviene hacer esta explotación por el desastre ambiental que van a dejar en la región, ¿no? La destrucción del Salar de Uyuni y sobre todo el gasto de agua de una región que no tiene ya mucha agua, que ya se ha visto afectada con sequías, incluso en la ciudad de Potosí, ni qué decir en las comunidades del área rural de Potosí que, bueno, históricamente incluso algunas de ellas tenían problemas de agua, bueno, todo eso está empeorando actualmente y, bueno, está avanzando incluso el tema de desertificación en esta zona. Hay problemas de alimentación, los animales. No hace mucho tuvimos incluso un poco más al norte que se secó el lago Popó. Bueno, en ese marco, quitar y usar toda el agua que queda para un proyecto de litio que nos va a dejar muy poco a nivel económico y una gran devastación, bueno, realmente no tiene sentido, ¿no? O sea, desde una perspectiva como país, desde una perspectiva como región en general, bueno, y en particular pensando en Potosí, pensando en Ru, pensando en el altiplano en general, bueno, es un suicidio, ¿no? Es por recibir unas monedas, eh, dar la vida de muchos trabajadores del país, no tiene sentido, ¿no? Destruir bueno, el Salar de Uyuni, una maravilla natural reconocida a nivel internacional, por unas cuantas monedas, ¿no? No tiene el más mínimo sentido y menos en estas condiciones que lo está planteando el actual gobierno, ¿no? Entonces, desde ese marco es el llamamiento a rechazar estos contratos y tenemos que ver y vamos a ver, vamos a
tratar de establecer contactos con las distintas organizaciones que están en este proceso de rechazo para lograr una gran movilización y una gran defensa de nuestro litio, ¿no? Es muy importante el tema de defender el litio boliviano y de lograr una unidad en torno a esto, ¿no? Y esto va más allá de estos 5 meses que le quedan a Arce, ¿no? Es una lucha que se tiene que mantener. fre- Sea el gobierno que entre, sobre todo con los candidatos que hay, a menos de que logremos una candidatura del pueblo trabajador, pero en el caso contrario, con las candidaturas masistas y derechistas, el litio está amenazado, ¿no? Entonces es necesario organizarnos para defenderlo actualmente del gobierno de Arce y defenderlo de cualquier otro gobierno que pueda salir, ya sea Evo o alguno de los mafiosos derechistas como Manfred, Tuto, Marinkovic, Dorio Medina, etcétera, Chi, que se están tratando de postular, ¿no? Entonces es importante levantar un espacio y una unidad de defensa de nuestro litio. Eh, bueno, Miguel, ¿quieres complementar algo? Estás sin micrófono, Miguel. Sí, completando, coincidiendo con lo que dice Humberto, hasta ahora hubo movilizaciones en varios lugares, sobre todo en Potosí. Eh, bueno, hay distintas formas de rechazo a esto. En Potosí también hablan de que solamente el 3% van a recibir, etcétera, ¿no? Pero el tema de fondo es como decía Humberto, es el tema del perjuicio que está causando a todo el Salar de Uyuni. Es decir, se puede destruir, y esto hace mucho que viene esta polémica. eh, Se va a consumir toda el agua, no hay los contratos, no hay ninguna, casi no se habla de eso en el contrato, es decir, eh, tanto las empresas chinas como rusas pueden llevarse el litio y destruir el agua, destruir todas las propiedades hídricas, lo que no es mucha, porque es una zona con poca agua, pero es fundamental para la región, tanto para la agricultura que existe como para mantener también como zona turística, etcétera. Y eso a cambio de que va a quedar muy poco para el país, porque ese es el otro tema. Entonces, esta destrucción ambiental no es justificable con estos contratos. eh, entonces, la lucha es por anular esos contratos de inmediato, terminar con este negociado. Y en todo caso, si hay alguna explotación de litio, tendría que ser, obviamente, eh, con la custodia del agua y con ganancias reales para el país. Que estos contratos evidentemente no es. Después sobre esto, lo que denunció la compañera que estuvo la vez pasada también, es decir, tampoco hubo ninguna consulta a las comunidades de la región, que son las que van a sufrir las consecuencias directamente, lo cual también es una ilegalidad. Entonces, ahora la apurada quieren aprobar todo, listo, ya están, los chinos, los rusos, se llevan el litio. Entonces, por eso, como Partido de Trabajadores, estamos totalmente en contra y llamamos así a la unidad para enfrentar y exigir la anulación de estos contratos. Muy bien, Miguel. Un dato que me parece muy interesante, que eso lo pude ver en la defensa que hizo el gobierno de estas empresas. Una de estas empresas es, bueno, experto, bueno, ya está haciendo baterías de sodio, ¿no? No hace baterías de litio, hace baterías de sodio. Y justamente uno de los problemas que se está viendo es ese, ¿no? Que, bueno, esta transición energética de la que podríamos hablar bastante más, eh, bueno, el litio empezó siendo
lo más importante y las baterías de litio, pero justamente por la contaminación y los problemas que se generan con el litio, se están viendo distintas alternativas, ¿no? Unas son las Claro. baterías de hidrógeno, por ejemplo, y otras son justamente estas baterías de sodio, ¿no? Básicamente baterías de sal, prácticamente, ¿no? Un poquito más complejo que eso, pero la sal que tiene sodio es mucho más accesible y mucho más, bueno, se encuentra en mayor cantidad y con mucha mayor facilidad que el litio, ¿no? Incluso en nuestro Salar de Uyuni es mucho más fácil conseguir sal que conseguir el litio, ¿no? Y no implica ese grado de contaminación, además, ¿no? Es muy interesante que una de las empresas que está en estos contratos ya está produciendo estas baterías de sodio y no las baterías de litio, ¿no? Bueno, que además muestra que si realmente, bueno, una de las cosas que se dice, ¿no? O sea, actualmente estos contratos se hace pensando de que el litio se va a vender muy caro y ahí podría haber beneficios, pero en la actualidad más bien por toda la especulación también que hubo con el litio, ha bajado bastante el precio, ¿no? Y, Sí, de y 80.000 dólares la tonelada sí, en los últimos años bajó a 10.000 dólares. entonces en ese Y marco no da para obtener un gran negocio de esto, y más aún un negocio que amerite y que compense todo el daño que esto se plantea producir, ¿no? Y bueno, la destrucción, en realidad tendrían que indemnizar para empezar a todas las personas que sufrirían con esto, ¿no? Varias comunidades de Potosí, incluso la misma ciudad de Potosí, ¿no? Y claro, eso también muestra la conciencia que hay. es- Potosí históricamente ha sido saqueada, ¿no? Hasta claro, el momento de hoy sigue saqueándose el Cerro Rico de Potosí, pero bueno, históricamente, ¿no? Básicamente con de la eso colonia. la Claro. colonia pagó, bueno, España se desarrolló con el Cerro Rico de Potosí, incluso después toda Europa a partir de eso, ¿no? Con toda la plata que salió de Potosí, y bueno, ahora se quiere seguir saqueando el litio, en su momento el estaño también estuvo ahí, bueno. Entonces, en general, no hay por dónde verlo esto, se tiene que rechazar estos contratos del litio y tenemos que ver y organizarnos para defender nuestro litio, porque el gobierno está empeñado y está en una campaña muy fuerte, gastando dinero en los medios, movilizándose para lograr estos contratos, centralmente por un interés electoral, a mi forma de ver, por el objetivo de que Arce todavía no descarta su posibilidad de ser reelegido y quiere tener el dinero que le darán estas transnacionales por lograr estos contratos para su campaña electoral y para poder mostrar algo al país, ¿no? Para poder comprar algunos votos probablemente. Y por el otro lado, no tenemos ninguna garantía, más bien todo lo contrario, con los candidatos, bueno, con Evo Morales o con cualquier otro candidato andrónico, no sé, que pueda salir del MAS y los candidatos derechistas. Todos van a querer liquidar y rematar nuestro litio a cambio de unos pesos en sus bolsillos y no podemos permitir esto. Entonces, por eso la importancia de organizarnos para defender nuestro litio y, bueno, llamamos ya de entrada a la unidad y a coordinar acciones para defender el litio boliviano y defender bueno, nuestros recursos naturales en general y bueno, nuestras formas de vida, digamos, ¿no? La vida, el agua, que eso es lo que está en juego acá, ¿no? Bueno, relacionado justamente con este tema, eh, bueno, un tema bastante fuerte que, bueno, obviamente tiene relación en el marco de, ¿no? del desastre ambiental que ya se está haciendo costumbre en nuestro país. Vamos a compartir la imagen de denuncia de esta situación. Eh, Acá la tenemos. Bueno, eso es un hecho muy, muy fuerte. Es un atentado terrible contra todos nuestros recursos naturales, contra las personas que defienden los recursos naturales y con las personas que defienden, en este caso, un territorio indígena, ¿no? En el Mariri, el territorio Leco. Es muy grave esta situación, el asesinato de este compañero. Bueno, se dice claramente que este asesinato es muy probablemente obra de la minería ilegal del oro. Eh, Y bueno, esta situación realmente es muy fuerte, ¿no? Que estén pasando esto, lo veíamos en algunos casos en otros países, y en este caso, bueno, se está viendo cómo está llegando a este nivel en el país.
Bueno, hay una denuncia muy fuerte al respecto. Eh, el Madrid es uno de los territorios y uno de los espacios de mayor biodiversidad en el país. Es uno de los espacios también que se ha visto afectado por las últimas quemas de nuestros bosques. Y en ese marco los pueblos indígenas son los pueblos que bueno, han estado defendiendo y denunciando toda esta situación, y además los que han estado sufriendo, ¿no? Los incendios. Hemos tenido un poquito de eso el año pasado con la gravedad de los incendios que llegó hasta las ciudades, ¿no? Y que en las mismas ciudades era difícil respirar. Bueno, imagínense estar en el lugar donde están sucediendo estos incendios, ¿no? Entonces realmente es, bueno, terrible la situación de violencia cotidiana a la que les han ido condenando a los pueblos indígenas bueno, de nuestros bosques, de nuestras áreas protegidas en el país. El Madidi no ha escapado a esto, si bien no ha sido uno de los centros de la quema, y como tal, más bien aquí lo que se acusa es sobre todo a la minería ilegal, ¿no? Porque sí, en el Madidi es uno de los espacios donde hay bastante minería ilegal, minería del oro y contaminación de los ríos por mercurio, ¿no? Bueno, en ese marco, uno de los bueno, dirigentes, parte de la comunidad Leco, de, bueno, de que viven en el Madidi, en Apolo, este compañero Francisco Marupá ha sido asesinado de forma violenta y era uno de los activistas y bueno, defensores en su espacio y de bueno, de su comunidad, básicamente, ¿no? De su comunidad, de su pueblo indígena, de su central indígena contra, bueno, todas las barbaridades que pasan ahí, denunciamos la caza, las actividades criminales y centralmente la minería ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ha sido brutalmente asesinado. Todo apunta directamente que esto ha sido obra de la minería ilegal. Incluso hay algunos, bueno, acusados que se está viendo. Pero realmente es terrible esta situación y como tal, bueno, hay un pronunciamiento de las distintas organizaciones del pueblo indígena Leco y en general de la CEPILAP y de otras comunidades en solidaridad y en apoyo y exigiendo que se esclarezcan estos hechos y que se sancionen a los responsables, ¿no? Sin embargo, realmente es, bueno, es fuerte esta situación y desde el Partido de los Trabajadores nos solidarizamos con, bueno, con la comunidad, con la familia y llamamos a que tomemos acciones y movilizaciones también para impedir que esto siga avanzando, ¿no? En la medida en que esto se va haciendo cada vez más normal y bueno, como decíamos al principio del programa, en el caso de Argentina también está expandiendo, bueno, la derechización de la política nacional, ya sea en manos del MAS o un posible gobierno de derecha, muestra que estos hechos no solo eh, no solo se mantendrán, sino que pueden ir aumentando. Entonces es muy importante en ese marco denunciar esta situación y, bueno, organizarnos para que dejen de suceder, ¿no? Este es el pronunciamiento que sacó el pueblo leco en Apolo, denunciando este brutal crimen y exigiendo bueno, que las autoridades gubernamentales, bueno, tomen las acciones debidas al respecto, ¿no? Bien, no sé si quieren ampliar algo más, compañeros. Bueno, como dicen acá, en general es uno que se esclarezcan estos hechos y se procese a los criminales que cometieron este asesinato y además que se dé garantías para que esto no vuelva a suceder, ¿no? En realidad, acá deberían estar, si tendrían algún sentido, las Fuerzas Armadas, la policía, defendiendo nuestros parques y persiguiendo a los criminales que están cometiendo delitos al sacar el oro, bueno, y otros crímenes como la caza ilegal, e incluso justamente a partir de la minería, sobre todo ilegal del oro, el tema de la trata y tráfico también es parte de todo eso, ¿no? Bueno, lastimosamente no, están más ocupados de reprimir y de atacar a las movilizaciones populares, pero bueno, aquí justamente nosotros tenemos que plantear y tenemos la necesidad de organizarnos entre todas las, bueno, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, para evitar que esto siga sucediendo y para que puedan
evitar que, bueno, vuelva a cometerse ese tipo de actos, ¿no? Un asesinato de un defensor del medio ambiente, un asesinato de un indígena. Bueno, Milei está encarcelando, acá están matando a nuestros defensores de nuestros parques, de nuestras áreas protegidas. Es muy importante tomar conciencia de esto, organizarnos y movilizarnos para que no vuelva a suceder este tipo de hechos. Y bueno, nuevamente toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo leco y a la familia del compañero que ha sido asesinado, ¿no? Bien, de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy de Radio Rebelión, de este 16 de febrero del 2025. Muy buenas noches, Miguel, Buenas noches a todos. y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya